10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar un espacio en opinión pública el día de hoy para hacer un análisis social, político de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero por supuesto con la mirada más regional. Nos acompaña Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional. Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan, nos ven y aquí a nuestra mesa. Y Juan Luis Oyarzo, ya panelista estable nosotros de todos los martes, pero esta oportunidad le pedimos también poder venir a conversar. Además, bastante generacional la mesa. ¿Cierto? Estamos en el rango. Sí, estamos en el rango entre los 30 y 40. Sí, por supuesto. Sí, ya, muy bien. Ochenteros. Claro. Ochenteros, sí. Así que. Donde fuimos a las actividades de Dijedero, celebramos, por ejemplo, las fiestas en Dijedero. Claro. Sí, todavía. En los gimnasios. Bueno, la idea de este. No fue el Q, no el INJ. No, claro. Bueno, la idea de esta conversación es llevar a un análisis, ¿por qué no en su calidad de representante de un partido oficialista, Gabriel, poder tratar de hacer algún mea culpa, poder llevar la impresión que se vive de lo que se ve, porque también hay cosas que hay que ir reconociendo. Todos sabemos que Juan Luis es del otro sector, ¿no? Sí. Que reconocer, usted es militante de la democracia cristiana. Entonces también estamos ahí para conversar. Pero, Gabriel, así rápidamente... lo que se ha podido ver, usted estuvo en Santiago también, entonces tiene otra mirada. Me tocó ver ahí in situ los cierres de las estaciones de metro, donde llegaron los jóvenes a manifestarse. Y qué bueno que tocamos el tema generacional, porque esto tiene harto de generacional. Hay una generación millennial, que se ha descrito así, que ha crecido. Y de hecho, empezó a ir al colegio desde el 2006, la primera gran marcha y gran movilización de personas que empezó con los pingüinos, y estos jóvenes fuimos creciendo, y tomamos opinión, cada uno de su lado. Y la verdad es que hemos visto un impulso grande de juventudes, un impulso grande que con mucho fervor, con mucha... conciencia, con mucha festividad también, pero también entendemos que para los que no han sido tan afortunados en la vida, que no han recibido todos los beneficios que la sociedad requiere, también se generó este fervor, se canalizó vía la violencia y otras cosas. Políticamente para nosotros es un tremendo llamado a la atención. Para nosotros no pasa en ningún instante inadvertido y no puede pasar para nadie lo que está ocurriendo, y como sector político debemos primero hacer el mea culpa en qué estuvimos mal, cómo llegamos al estadio en el cual estamos hoy, y más allá de definir las motivaciones de la sociedad en expresarse de esta forma, que tampoco hay algo claro como un ideario claro, tampoco hay un petitorio claro, sino que hay un malestar generalizado, un malestar que es evidentemente con los agentes políticos. No me gusta hablar de una clase política porque no se trata de una casta, pero sí con los agentes que hacen política, las instituciones peor evaluadas del país, el Congreso, el Senado, y por cierto los partidos políticos son los que están en tela de juicio en este momento. Y con un fuerte sentido también de polarizaciones, algunos que validan la acción más violenta y otros que lo que pretenden es el bienestar social, la paz social, para poder continuar en la democracia que hemos generado en este país hace bastante tiempo. Mucho tiempo nos dijeron a esta generación que éramos el futuro de Chile, cuando la verdad éramos el presente, y somos tan corresponsables como nuestros padres y abuelos de lo que está ocurriendo en el país. Pero en su tiempo se dijo, y ahí quizás Juan Luis voy a tocar la sensibilidad política de Chile, la alegría ya viene. Claro. En esa generación estamos hablando de un tiempo que después de más de 30 años muchos de los chilenos siguen viviendo igual. ¿Cómo se analiza esa mirada, ¿no? Yo fíjate, con el aspecto de estos conflictos sociales que han surgido, y una gran aspecto, esto es la manifestación de algo que ha sucedido producto de ciertos elementos que se han perpetuado en el transcurso del tiempo. O sea, esto va más allá del color político. Yo comparto todo lo que menciona Gabriel en ese sentido. Hay un elemento de una instancia generacional
que se siente de cierta manera apartada dentro del concepto del sistema, no se siente representado. Y eso sucede no solamente por una instancia también histórica del contexto de esta desigualdad, sino que también por elementos que son totalmente relacionados con cómo nosotros hemos construido parte de nuestro Chile. Entonces, cuando tú empiezas a analizar, hay ciertos indicadores en comunes. Por ejemplo, tú puedes apreciar que en realidad los sectores más acomodados dentro de la sociedad, que tampoco de cierta manera no son muchos, tú ves que en realidad las organizaciones civiles, las organizaciones sociales no funcionan. Las organizaciones sociales están mezcladas efectivamente en sectores que son un poquito más bajos desde el punto de vista socioeconómico. Y tú ves que, por ejemplo, entonces, organizaciones de juntas de vecinos que están muy relacionadas con sectores como Alfredo Lorca, como Ríos Patagónicos, como Archipiélago Chiloé, empiezan a cumplir un rol social súper importante, que de cierta manera a mí me da la impresión de que el sistema ha dejado fuera. En ese aspecto, yo en realidad genero de que no estamos iguales que antes, ¿cierto? O sea, hay un crecimiento enorme. Cuando tú analizas el 88, tú ves que en realidad había alrededor de un 40% de pobreza con la medición de la pobreza actual. Hoy en día nosotros llegamos a un 8,6%, o sea, quiere decir que hay un avance en ese aspecto. Habían alrededor de 700.000 vehículos en Chile, 700.000 vehículos. Sí, claro. Tú has dado y has mencionado cuántos vehículos existen, por ejemplo, solamente en Punta Arenas. Hoy día a nivel nacional existen más de 5 millones de vehículos. El 88 tú también planteas, solamente existían 800.000 teléfonos públicos. Hoy en día hay 25 millones de teléfonos celulares, o sea, quiere decir que hay un cambio enorme desde el punto de vista de este aspecto. Pero entonces, ¿en qué hemos fallado? A mí me da la impresión que está relacionado todo este aspecto con el consumo. Hemos olvidado algo que menciona Durkheim, que es un filósofo francés, y que menciona un sociólogo, que menciona efectivamente que tal vez nosotros olvidamos el concepto de esta conciencia colectiva. No incorporamos a la organización civil dentro de todo este cambio que nosotros hemos realizado en el transcurso del tiempo. Dentro de todo esto, Gabriel, preguntas para respuestas más concretas. ¿Es un error por parte del gobierno regional solicitar estado de emergencia para...? No, por ningún motivo. Y esto ya más extrapolándome del rol político que cumplo dentro de mi partido, es un tema ya de origen de nuestra democracia, de origen de nuestro pacto social. No hay democracia donde hay caos. Por lo mismo es imprescindible que el Estado cumpla su primer rol: mantener el orden público y la paz social antes de cualquier mesa de negociación o conversación que se genere la instancia democrática y las instituciones democráticas que hemos creado hasta el momento. Extrapolarnos de esto, renunciar a la república, renunciar a la política, renunciar a todas las actividades. Lo estrictamente necesario, lo primer punto es mantener el orden público y la paz social. Mientras no se mantenga esto, cualquier otra cosa no va a ser producente. Es el meollo por el cual se generaron las repúblicas y los países como el nuestro, hace muy poco tiempo además. Pero cuando vemos, el orden de seguridad pública está a cargo desde el Ministerio del Interior, ordenamiento, a Carabineros de Chile, ¿cierto? Eso es lo que señala. Sí, sí. Y hay otras policías también. No, la policía de investigaciones, ¿no es cierto? Pero ver militares, lo que le llama la atención a la gente primero es que también viendo tanto militares en la calle no actúe, en el sentido, no están llamados a hacer guardia y a actuar, ¿no es cierto? Y con balas de sable, como quieran tomarlo, pero a lo que voy es que, por ejemplo, los vecinos del archipiélago Chiloé, que han sido nombrados un par de veces, ellos le solicitaron presencia militar al intendente regional durante la mañana del día jueves, en una reunión que tuvieron con él, por seguridad de ellos mismos. Y se le cumple. Pero y la gente, la gran mayoría de la gente pide hasta que salgan los militares de la calle. De esa manera no se puede trabajar, como dices tú, y si no está este llamado, se pierde lo que es la democracia. Pero tenemos bastantes incongruencias en lo que, es que lo que necesitamos es orden público y paz social, independiente que sea por manos de los militares, de la fuerza pública tradicional que nos ocupa en los estados de emergencia. Lo que necesitamos es paz social y orden público.
Si es que hoy estamos recurriendo a esto es porque, claro, hay hechos de conflicto y de violencia que lo han requerido. Así lo hemos visto en Natales, lo hemos visto en Punta ¿Pero Arenas. tan grave es paramilitar, presencia militar en las calles? Es complicado, fíjate que, por ejemplo, a ver, yo siento que el tema de las Fuerzas Armadas ya fue y ya está. Y que en realidad, de cierta manera, claro, hay cosas que yo hubiera visto. O sea, por ejemplo, el Unimar de Centeno, si no hubiera existido, efectivamente, por ejemplo, fuerzas militares, eso lo saquean enormemente, 5, 7 cabros. De tal manera que en realidad, claro, para mí el concepto de los militares en la calle ya no es el tema de fondo, sino que en realidad está orientado en otro aspecto, en cómo se comporta el gobierno regional frente a las demandas que están desde el punto de vista social aquí. Y yo siento que en realidad el gobierno no ha estado a la altura en particular sobre esta situación. Hay que recordar, nosotros ya hemos conversado en varias ocasiones, ya este es nuestro tercer intendente, ya en realidad, por ejemplo, ahora yo no he visto dónde se encuentra, por ejemplo, la encargada de seguridad ciudadana o seguridad pública, como se llame ahora. Entonces hay una ausencia, lo que yo te mencionaba el día martes, o sea, en pleno conflicto, viendo una Seremi comprando y eligiendo vinos en el supermercado más grande que tenemos en la región. O sea, tú te das cuenta cuál es el rol, cuál es la instancia donde, por ejemplo, efectivamente el gobierno regional se hace presente. O sea, no solamente basta el intendente, sino que también en ocasiones también que autoridades se encuentren a la altura. Y en estos aspectos yo siento que tampoco el gobernador ha estado a la altura ni antes ni tampoco ahora. Para mí el gobernador regional, el Homero Villegas, ahora se presenta como un elemento ausente. Yo no lo he visto rescatando, por ejemplo, instancias tratando de organizar. O sea, comparto de que en realidad la democracia se construye en un estado de quietud. Esa es una de las instancias fundamentales desde el punto de vista de la política. Pero ¿y el resto? En ese caso, bueno, Homero Villegas es militante de RN. ¿Usted ha tenido contacto con él para preguntarle? Porque, a ver, él dio la orden de capturar el carro Lanzagua, o ya popularmente guanaco de carabineros, ¿no es cierto? En el conflicto, comillas, y desde Renovación Nacional, su propio partido, fuimos muy críticos en aquel momento. Con la altura de mira, hay que estar en los zapatos de la autoridad, hay que estar en la... A ver, sí, fue totalmente desmedido. No entendemos el proceder, cómo se concurrió a eso. Entendemos que son vecinos nuestros, vecinos que conocemos, que en nuestro actor político... Quizás muchos de ellos han apoyado al gobierno, ¿no? En voto. En Punta Arenas nos conocemos bastante, por cierto, además. Entonces, claro, fuimos bastante críticos de la misma autoridad en ese momento, pero para extrapolarlo a lo que estamos viendo ahora, primero, no es que se entreguen las llaves, la autoridad civil se mantiene, y la autoridad militar es la que mantiene el orden público. Desde ahí, claro, hay que tener, es necesario desde el gobierno regional mantener el control comunicacional, porque hay que decirle a la ciudadanía cómo comportarse, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos, tener un mensaje claro. Y la verdad es que lo que todos esperamos es que la ciudad y las ciudades de nuestro país vuelvan a la normalidad, volvamos al estado que teníamos, con lo difícil que ello es, pero con la convicción de que es bastante posible, de que volvamos al estado que teníamos anteriormente para que podamos, en las instituciones que tenemos, poder dialogar, conversar, y ya con una agenda nueva, con la agenda que la ciudadanía nos pidió. Desde Renovación Nacional hemos corrido el alambre y hemos dicho, claro, ok, aquí la ciudadanía nos está diciendo algo. Pero desde el punto de vista, sí, discúlpame Daniel, desde este concepto del control comunicacional, yo siento, Gabriel, que el gobierno en particular ha estado totalmente errado de forma constante en este aspecto del control comunicacional. Vemos, por ejemplo, las palabras de Chadwick, yo no tengo responsabilidad política. Vemos, por ejemplo, que el otro día, desde el punto de vista regional, y yo también te lo mencioné en algún momento, aquí estuvo la Seremi de Gobierno también conversando, que es la vocera desde el punto de vista comunicacional, y yo creo que ahí el gobierno tiene grandes falencias desde el punto de vista de esa comunicación que tiene con la comunidad, ¿cierto? Viendo de que en realidad esta vocera, por ejemplo, lo primero que te dice es que yo no sé cuáles son los protocolos que tienen los militares, ¿cierto? Es que yo no sé, o no sabe cómo tampoco responder. Entonces, de cierta manera nosotros vemos que ese control comunicacional está bastante esquivo desde el punto de vista de lo que nosotros hemos visto en el transcurso de este tiempo, ¿eh? En realidad, claro, vemos por ejemplo la historia que hemos tenido efectivamente de Seremi, y yo claramente te puedo mencionar, y yo creo que la Seremi de Gobierno, que es la principal vocera, es una de las Seremi más
débiles que nosotros hemos tenido en el transcurso del tiempo por no ser tampoco política, ¿cierto? Los roles que nosotros tenemos, el rol que tú tienes desde el punto de vista de la presidencia, yo creo que es un rol distinto, es un aspecto desde el punto de vista de una visión de construcción del país, que a mí me da la impresión de que hay muchas seremis que no los tienen, ¿eh? Seremis y seremis, ¿cierto? A ver, el gobierno tiene un rol importante, los partidos también son un partido oficialista, pero con el mismo cariño que le hemos tenido siempre al gobierno, el cual forma parte de esta coalición. Hemos también sido muy críticos, y lo hemos sido en el espacio interno, también se ha conversado en testeras más públicas. De repente no corresponde publicarlo, pero se ha hecho el llamado de atención desde el punto de vista ya partidario. Hemos visto y se reconoce, y de hecho los mismos ministros lo han reconocido y han pedido perdón por dichos desafortunados. Y esto ha pasado un montón. Y la verdad es que nos dimos cuenta, y hace rato que lo veníamos diciendo, no ayer, hace mucho tiempo atrás, de que estaba todo supeditado por la mesa técnica, el funcionario era más técnico, y creemos y estamos bastante convencidos de que requerimos de actores más políticos, que esta ley que subía el precio del metro no haya salido de una mesa técnica que lo evaluó en su momento, sino que hayan agentes políticos que puedan tener esta sintonía con la ciudadanía para darse cuenta del perjuicio o el beneficio que podía traer la política pública. Ahora, llevando la misma línea de lo que es convencionalmente y políticamente hablando, a ver, esta semana no hemos tenido agenda política del intendente, por ejemplo. No ha habido agenda política. Ese es un error, porque si por un lado se está llamando, y voy a entrar al área de educación, a clases, bueno, como dice el comunicado de prensa oficial del ministerio, normales, donde no hay profesores y no hay asistentes. Yo no sé qué clases normales se pueden realizar así, pero si se dice que la región sigue trabajando de forma normal, sigue avanzando, ¿por qué no hay una agenda política entonces? Por ejemplo, al menos, no sé, que diga la agenda a 10 de la mañana, todos los días a las 10:30 de la mañana hay un balance del día anterior, que entrega el general Peña junto al intendente, acompañado del intendente, ahora acompañado del intendente de algunas autoridades regionales. Los primeros días era el general Peña acompañado de los generales de diferentes reparticiones de las Fuerzas Armadas. Ahora estos representantes ya no están solamente los representantes de gabinete, no político. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Educación o una Secreduca a nivel local, ordena que las clases tienen que volver a ser normales, sin profesores, sin asistentes, y te señalan que la vocería o la oficialización de la información va a pasar a través de Intendencia, y la Intendencia oficializa a través de los militares. No hay una descoordinación, no hay un tema político detrás que no se está haciendo, quizás. Sí, de que las agendas se tienen que coordinar, no he sido muy testigo de ello, pero si es que así como lo dice, claro, es bastante cuestionable. Ahora, de que la autoridad llame a volver a la normalidad y que haya clases, responde no a la respuesta que tenga el profesorado o los asistentes, sino que al orden que tiene que poner la autoridad. Si es que ellos siguen manifestando en su legítimo derecho, es un tema de ellos. Ahora, de que los estudiantes puedan recibir sus colaciones que algunos reciben, eso desde el punto de vista de la política pública, lo ideal es no detenerlo. Estamos llamando al orden. Es difícil tratar de llamar al orden cuando muchos están manifestándose. Me parece legítimo hacerlo. Me parece también legítimo mantener el estado de emergencia mientras sigan ocurriendo hechos que le otorguen y le transmitan miedo a la ciudadanía. Miedo que no te permita esta civilidad que habituábamos día a día. Pero el rol de la autoridad y el primer rol es que las instituciones funcionen. Por lo mismo, somos bastante críticos desde Renovación Nacional de aquellas instancias que se han restado de su labor, como lo han hecho ciertos sectores políticos de izquierdas del Congreso, como lo han hecho en el Consejo Municipal, la oposición,
porque son precisamente, estoy convencido de que no han leído el llamado a la ciudadanía correctamente, porque la ciudadanía necesita urgencia de respuestas. Pero la respuesta se las pide al gobierno, pero en este caso el gobierno es turno. No, pero a ver, si acá podría haber sido el regla. No, si no se lo piden solo al Ejecutivo, se lo piden al Estado, con todos sus poderes, con todos sus actores, que no son todos oficialistas. Pero el Estado necesita respuestas. La municipalidad, que también es parte del Estado, tiene un cuerpo colegiado, que ayer no funcionó porque no permitió el quórum para sesionar. Y dejaron pendientes aprobaciones de proyectos importantes para la ciudad. Pero puedes sesionar cuando tienes Debe sesionar. A miles de personas. Debe sesionar. Pero yo ahí no comparto, porque yo siento que, por ejemplo, al contrario, yo siento que en realidad estar en sintonía, de cierta manera, y en base, por ejemplo, al comunicado público que hicieron, por ejemplo, el Consejo, los que no participaban dentro de esa sesión, es precisamente la sintonía que tienen con la ciudadanía. O sea, no es el momento de estar discutiendo tal vez una gran cantidad de otros proyectos, etcétera. Y lo que sucedió efectivamente, que los que están vinculados al sector del oficialismo forman parte, por ejemplo, de querer sesionar en algún momento, pero en realidad no es que no estén las condiciones desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista del diálogo. El haber sesionado era efectivamente generar, por ejemplo, una no sintonía. Y es uno de los elementos en los cuales yo más me quiero centrar. Nosotros, y más allá del color, porque no es una cosa de la responsabilidad de tu sector o del mío, y yo creo que hace mucho tiempo perdimos la sintonía, ¿cierto? Y ese es el mea culpa que nosotros tenemos que realizar. Por eso yo siento que en realidad lo que hizo el Consejo ayer fue estar en sintonía. Es estar en sintonía con demandas sociales, con aspectos que sucedían, y más allá de los proyectos, que son instancias que podemos discutir, generar, por ejemplo, una discusión o generar el funcionamiento normal de un municipio que tiene que estar netamente ligado con las necesidades sociales de una comunidad, era efectivamente tal vez en ese momento errado, ¿cierto? Más allá de las obligaciones que uno tiene que tener. Esa es la instancia de lo cual sucede, por ejemplo, ayer esa paralización de la sesión producto que no tenían quórum. Dando el ejemplo del día, bueno, usted entiendo que no estaba en Punta Arenas, estaban en Santiago todavía, Gabriel, estaba atascado, que el gobierno regional suspendió la ceremonia del día 21 de octubre, Día de la Región. Sí, es que es una actividad... Pero... A ver, no quiero catalogar en distintos rangos el nivel de importancia de las actividades, la importancia de la agenda, pero es la institución política y pública donde se toman decisiones importantes para la ciudad, y lo mismo en el Parlamento. Cuando se restaron de cierta discusión actores del Partido Comunista y del Frente Amplio en el Congreso, detuvieron también las peticiones importantes que la ciudadanía está solicitando. Aquí ponderar en importancia las demandas, claro que hay que hacerlo, pero las instituciones deben continuar funcionando. Para eso fueron electas, y de hecho entendemos con mucha convicción de que el llamado que la ciudadanía y la sintonía que nos pide es precisamente con ello, de que se tenga sentido de urgencia para tomar ciertas decisiones. También esto se ha prestado porque, ya que no hay un ideario claro, solamente un malestar, se ha tenido desde las izquierdas cierto oportunismo en plantear de que la ciudadanía, y apelando a sintonía precisamente, porque también como que tratan de comandar el movimiento público, entendiendo de que es ciudadano y no pertenece a ningún sector político, como si quisiéramos cambiar hacia el marxismo, socialismo, comunismo. Estoy convencido, con mucha seguridad, de que no es así lo que la ciudadanía requiere. La ciudadanía requiere mayor beneficio, mayor estabilidad, mayor ser parte de las bonanzas de lo que está ocurriendo en Chile, del crecimiento que ha tenido Chile. Lo planteaste al principio. Chile, lamentablemente, es una sociedad desigual, tan desigual como Bolivia y como Venezuela. No obstante, tiene 3,5 veces el ingreso per cápita de estos países. O sea, estamos todos mejor, pero no estamos todos iguales. Y ahí está uno de los ejes que tiene que tener esta agenda. Estoy convencido que la gente va a preferir la capitalización individual en un sistema de pensiones, no la AFP, porque la AFP está bastante cuestionada y puede ser cualquier otro agente el que te cuide la plata, pero no va a preferir que te descuenten la mitad del sueldo para pagárselo en pensión a otra persona.
Estoy convencido que eso va a ser así. Tenemos que discutir con profundidad de qué respuesta se da, que es una oportunidad para todo el espectro político para dar una respuesta. Claro, porque no hay algo tácito de que sea el petitorio y este es el punto 1 y este es el punto 2. No, porque la gente pero no es necesario llegar con pero es necesario llegar con una hoja de oficio, con una carta, un petitorio. No, pero no caractericemos esto. No, pero es que por eso hay demandas. A ver, la gente te está pidiendo calidad de la respuesta. No te está pidiendo de que cumplas con un petitorio, a eso me refiero. Pero por lo mismo, ¿qué esperan? ¿Que llegue alguna organización especial de la ciudadanía y le diga, y vaya a La Moneda o a la Intendencia Regional y diga, señor Intendente, señor Presidente? La lista de soluciones es bastante larga. Puedes tomar un montón de medidas para llegar a lo que necesita la gente. Pero la gente necesita dignidad. Esto es una manifestación y un disentir que te dice necesitamos una vida más digna. ¿Cómo lo logramos aquí? Vamos a tener infinidad de posibles medidas y cientos que se van a adoptar. Sí. Pero no es un petitorio que te pida algo explícito, claro, que haya que cumplir. Pero Gabriel, yo igual siento que caricaturizas parte de ciertos elementos que son importantes, porque por ejemplo cuando menciona el concepto de el aspecto como reparto, como que te van a descontar la mitad de tu sueldo, eso no es cierto. O sea, solamente en el mundo hay alrededor de 10-12 países que llevan solamente un sistema de capitalización individual, sin ningún tipo de pilar solidario. Entonces quiere decir que nosotros efectivamente hemos tratado de parchar parte de este modelo, generando por ejemplo un sistema que de cierta manera, claro, bien lo mencionaba, efectivamente tenemos un Producto Interno Bruto per cápita que es muy probable que llegue por ejemplo a los $28.000 ahora en este, y lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero en ese aspecto la desigualdad de la entrega de los recursos, más allá de estos recursos, están relacionados efectivamente con aspectos que en realidad no transcurre para el resto de la sociedad. Y trato de extenderme un poco más en ese aspecto. Nosotros hemos dejado, y era lo que conversábamos hace un rato atrás con Daniel, y también con Walter Molina, que estaba abajo, que él es profesor de la universidad, en el cual nosotros hemos dejado fuera de toda esta discusión a la sociedad civil. Por eso yo menciono que esto va más allá del color político. Nosotros estamos desconectados. Y en ese elemento uno va descubriendo que, por ejemplo, organizaciones como el Hogar de Cristo, como Arebol, que son la Teletón, el centro del club, tienen que salir a ser completadas. Tienen que salir, por ejemplo, a hacer las jornadas. Y esos son elementos que son característicos de nuestro sistema. Es nuestro sistema el que obliga a estas instituciones que salgan a buscar recursos, a que salgan a pedir, por favor, ¿cierto?, a un intendente regional, cualquier color, no hablo de este intendente en particular, de que, por ejemplo, le dé un 6% que esté relacionado con un fondo concursable para poder comprar pañales. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, el aspecto, esto no es solamente un tema de recursos, de dinero, que te podría garantizar, según lo que yo entiendo, lo que me habías mencionado, el aspecto de este bienestar. Esto va mucho más profundo, es un elemento estructural, de tal manera que las medidas que ha entregado el presidente hace poco están netamente con estos parches que yo menciono. Es, oye, voy a entregar, y la mayoría de los recursos, en un 40%, todas las medidas están orientadas a mejorar el aspecto de las pensiones. Pero ese es el tema, entregarle solamente más dinero a las personas. A ver, no es caricatura mientras... a ver, el sistema de pensiones actualmente, no digamos que es neta capitalización individual, porque el sistema es ciertamente mixto. No es mixto. Es mixto, hay un pilar solidario. No es mixto. Hay un pilar solidario. No es mixto. De que el pilar solidario no sea tan fuerte, no lo hace no mixto. Que se fortalezca este pilar y que avancemos a un modelo que tenga más mixtura, no es ningún problema, y de hecho creo que es una medida acertada. No obstante, no es caricatura cuando la fuerza laboral actual es menor que la gente que está jubilada. Entonces la demanda de recursos de un fondo de pensiones de reparto sería mucho mayor a los dineros que te requisan y que no es que te requisan, que se dan a las cuentas de AFP. Pero no obstante, es uno de los puntos a tratar, sí. No obstante, el problema del bienestar va un poco más allá, y va no solo creo que el tema de las pensiones es uno de las patas de la mesa más importante, porque finalmente es donde la dignidad de las personas se ha visto más perjudicada, sobre todo nuestros adultos mayores que han trabajado bastante tiempo.
Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, nuestro país se ha caracterizado por tener ciertos impuestos que no nos parecen bastante justos, que no nos parecen bastante acorde a los tiempos, y de verdad que para la gente de esfuerzo y para la gente que empuja al país, que principalmente de pequeña y mediana empresa, tanto emprendedor como funcionario de estas actividades, se ven afectados por estos impuestos, que finalmente son los que financian al Estado, esta máquina gigante. Pensamos que podemos estar sacando el impuesto específico al combustible, ¿no? Por ahí va. Desde Renovación Nacional de años atrás que lo venimos pidiendo, y la verdad es que nos gustaría que eso ocurriera. No obstante, hay ciertas cosas que financiar. El Estado es una máquina grande, o sea, siempre se ha dicho, y no somos en Renovación Nacional ni los defensores ni del FP ni de los más ricos del país, pero si le quitamos la plata a los más ricos del país, a los 10 más ricos del país, vamos a tener para financiar 6 meses de gasto público. Pero, Gabriel, no es, y entrando en otro tema, para aprovechar bien el tiempo, no es capitalizar, por ejemplo, el tema de las platas de las pensiones, especialmente cuando se le permite una FP cualquiera, no voy a dar ningún nombre, porque acá ustedes deben estar en alguna estamos obligados a estar en una FP, ¿no es cierto?, distinta, pero no es capitalizar, que por ejemplo permitirle desde el Estado, desde el gobierno, más allá del gobierno de turno, ¿no?, del Estado, porque esto es un tema Estado, que te promedeen la jubilación con 105 años. Como si fuera a vivir 120 años. Una tontería. Pero y ahí ese es un mínimo, que ya cambiaría. Yo voy a poner el ejemplo. De hecho, yo hago una crítica un poco más allá, ¿no? O sea, ninguno de nosotros estudia economía, ¿cómo va a saber si me cambia el fondo A al fondo D? Cambiarse de fondo es lo peor. Cambiarse de fondo es lo peor. El sistema, no somos los más defensores del sistema, pero el sistema no es malo. La AFP es la mala, primero, porque todas medidas de esto debiesen haber más actores. De hecho, ¿por qué no cerrarnos a que haya una entidad pública? La diferencia para terminar la idea. Que hayan cooperativas que también puedan... Si me sacan el promedio de vida con 105 años, con lo que tengo en la FP, me va a dar 90, 100, 120, con mucha suerte, 1.000 pesos. Pero si me lo bajan a 85, que son 15 años menos, 15 años menos de lo que... ¿Cuál es el promedio de edad más o menos en Chile, no? Entre 80 y 90, creo que 83 los varones, 85, 87 las mujeres, pero entre 80 y 90 es el promedio de edad de lo que se vive una persona después de que deja de trabajar y todo, o lo que vive durante toda su vida. Si lo bajaran a 85 promedio de cálculo, me sube casi 200.000 pesos la pensión. Y si de 100 me va a subir a 300, yo voy a vivir mucho más tranquilo, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Que es lo que estamos pensando siempre. Pero, por eso insisto, no es un tema gobierno, es un tema Estado. A ver, cuando cambiaron este sistema en el gobierno del Lago, como que se nos fue para abajo. Esa fórmula de como si fuéramos a vivir 105 años, de verdad que es ridícula. Las expectativas de vida en Chile, por cierto, han crecido y van a seguir creciendo, pero no a tal nivel, y tiene que ser mucho más realista. Y de hecho, sobre todo la gente que está hoy jubilada. Quizás cuando nosotros lleguemos a jubilar... No sé, pero no creo que lleguemos... La expectativa un poco más alta, pero... Yo no creo tampoco que lleguemos con un gran... Yo siento, Gabriel, que el tema de la capitalización individual en particular es un sistema totalmente no justo. Es un aspecto que ya fracasó. Y en ese aspecto, más allá, porque uno no está buscando... O sea, las responsabilidades están claras en algún momento. O sea, cuando se postula todo este cambio de modelo en la dictadura de Pinochet, se menciona efectivamente un cambio a donde empiezan a surgir estos elementos que son estos aspectos de capitalización individual. Bien claro lo hemos visto, en realidad son alrededor de 10, 12 países nomás que llevan un sistema totalmente de ahorro, que es un ahorro privado. No es un ahorro en el cual el Estado, independiente que tú lo menciones como un sistema mixto, no es un aspecto donde el Estado se sumerge y genera, por ejemplo, un pilar para nuestros adultos mayores. De tal manera que la reforma que menciona efectivamente Sebastián Piñera, y que surge, por ejemplo, como un as debajo de la manga, está orientado efectivamente a solamente generar medidas parches, no un elemento de cambio estructural que permita eso. Comparto plenamente de que en realidad los momentos de diálogo tienen que ser a través del Congreso, de tal manera que yo también estoy en contra de que veo que son cosas distintas.
porque de que en realidad se hayan restado de una discusión, ¿cierto? Que es una discusión por sobre todo democrática, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y no hayan tenido la altura de mira de poder ver el aspecto del gobierno, muy distinto a lo que sucedió en el Consejo Municipal el día de ayer, en el cual yo veo que ese consejo está totalmente desde el punto de vista de la sintonía, no así lo que sucedió, por ejemplo, en el aspecto a nivel nacional, para poder aclarar. Pero yo siento que tenemos el diagnóstico, de cierta manera. O sea, ahora todos somos médicos en los cuales nosotros vamos captando cuáles son los pequeños aspectos en los cuales surgen las grandes problemáticas. Pero el sistema ya capotó, ya se dio vuelta. El sistema de AFP no es un elemento que nosotros podamos continuar en el transcurso del tiempo, independiente que ahora estamos amarrados, no lo podemos sacar. Yo comparto eso. Tú no puedes quitar el sistema AFP de raíz porque en realidad se te cae efectivamente todo el sistema. Pero generar unas pensiones en las cuales nosotros tenemos que el promedio son 200 lucas. Que en las Fuerzas Armadas tienen una pensión totalmente distinta, porque en realidad en promedio los de las Fuerzas Armadas tienen 1 millón de pesos. Y en 20 años. ¿Cierto? Y estamos hablando del compadre que está bajito en esto. Sí, claro. Y con 20 años nomás de trabajo, quiere decir que estamos lo único realizando, fomentando esta desigualdad. Ahora, en todos estos temas, bueno, podemos estar toda la mañana acá analizando, ¿no? Pero por honor al tiempo para ir avanzando en algunos temas. Como presidente de RN, Gabriel, ¿se puede hacer un mea culpa? ¿Hay responsabilidad política? Tomando las palabras del ministro Salvi, que dijo, no tengo responsabilidad política. Una frase más para el libro de versos del... Definamos la responsabilidad política. Renovación Nacional es un grupo de personas que pensamos más o menos igual, que elegimos formar parte de un colectivo que impulsa de que nuestro país siga cierta senda, y lo hemos logrado con mediano éxito con 2 últimos periodos de gobierno, el penúltimo y este, y tener responsabilidad política para el funcionario público, para la autoridad. No, pero política partidista, a eso me refiero, no a la política de gestión. La política de gestión todos partidista. Tenemos responsabilidad. Yo igual tengo responsabilidad siendo un locutor de radio. Ahora, claro, aquí tenemos todas responsabilidades y todos hacen el mea culpa. La idea es que esto se transforme en hechos, en hitos, en acciones, que es lo que la ciudadanía está esperando. O sea, si es que queremos mantener esta sintonía que estamos diciendo que es la que debemos tener, debemos no solo poner los ojos y las orejas, sino también las manos y los pies, porque hay que trabajar, hay que poner las manos en soluciones, no poner la mano como se ha conocido. No meter la mano. Claro. No, a lo que voy es que se debe actuar. Las medidas que planteó el gobierno son una gran oportunidad, un gran primer paso como para empezar a mejorar. Está mejorando precisamente al sector más vulnerable, el que más lo necesita, y de ahí tiene que empezar una agenda que cubra todas las necesidades que la ciudadanía está requiriendo, pero ese es el desde. La ciudadanía nos está pidiendo dignidad, bienestar, justicia quizá, y debemos responder con hechos, con propuestas. Y esas propuestas tienen que salir de la transversalidad del espectro político, porque finalmente es la institucionalidad, con todos sus actores, la que está siendo cuestionada. Pero Gabriel, ahí entendemos ese espectro político con también la incorporación ahora claramente de la sociedad civil. Eso es un cambio estructural, porque por ejemplo cuando el presidente presenta sus medidas, sus 10 creo, discúlpame porque ya no recuerdo cuántas medidas eran, pero en realidad cuando presenta por ejemplo sus medidas no hay ningún cambio, una estructura, un elemento que te permita generar un cambio estructural. Entonces cuando vienen un grupo de muchachos con toda esta... Sí, pero es una respuesta inmediata a lo que tenemos actual. Pero es un parche, a mí me da urgencia, claro. Pero obvio. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿O cuánto va a durar esa respuesta inmediata? Si vamos a generar cambios más profundos, con mucha responsabilidad, no podemos generar golpes de timón. Esto se genera con el tiempo, con diálogo, con un sentido de cierta urgencia, obviamente, pero no dando palos a ciegas. Tenemos instituciones que funcionan en este país gracias a mucho tiempo y mucha dedicación de todos quienes conformamos este país. Dar golpes de timón de verdad me parece que terminan siendo palos de ciegos que nos pueden llevar pero no fue eso a otro desastre. Que se dio. No fue eso que se dio cuando salieron los mismos parlamentarios del Poder Legislativo señalando que no están de acuerdo con la totalidad de las medidas entregadas por el presidente durante el martes de la noche. Del oficialismo, no estoy hablando de... A ver, si pueden estar, si es válido disentir
en todos los espacios posibles, en la calle, en la casa, en la mesa de tu familia, y por cierto, en el Parlamento, incluso en todas las instancias de diálogo, de debate, de deliberación. Pero no tienen que dejar de funcionar, porque de otro aspecto ponen en riesgo lo que hemos construido hasta el momento. Pero más allá, Gabriel, de que dejen de funcionar, yo hablo sobre la sintonía nuevamente, lo mismo que tú mencionaste. Hay una desconexión entre el gobierno con estas demandas sociales. Me da la impresión de que no entendió, porque en realidad, claro, aquí están pidiendo también la incorporación del aspecto de la participación por parte de estas sociedades civiles. Cuando yo te mencionaba de que, por ejemplo, Arebol tiene que estar solicitando por favor a un gobierno independiente del color político que le entregue, por ejemplo, para poder comprar pañales, porque fuimos todos los que estuvimos, los que ahora están, etcétera. Es un aspecto totalmente transversal. Entonces, cuando Piñera genera, por ejemplo, sus anuncios en los cuales mencionan ingreso mínimo garantizado, las pensiones, las tarifas eléctricas, pero ¿a dónde está la intencionalidad de generar un diálogo más allá del parche? ¿Cierto? Y eso no lo escuchamos y no lo hemos escuchado por parte de las autoridades actuales. Antes hay que reconocer algo, que falta alguien también que sea un rostro visible de poder generar la confianza de conversación entre los políticos, entre el gobierno, me refiero de la ciudadanía, porque por todos lados se están creando conversaciones, ideas y nadie se centra. Es que si alguien no es quien es nuestra democracia representativa ha electo para ello, cerremos la puerta por fuera, ¿cachai? Pero por lo mismo, ¿no? No, es que a ver, ¿quién es? O sea, no es el gobierno el indicado a llamar a participar a la ciudadanía y organizar esto. En específico a los parlamentarios, esta deliberación se tiene que producir en la instancia que nuestra democracia representativa ha generado para esto. Y a nivel municipal los consejos, y a nivel regional los CORE. Ahí se ponen las prioridades en la mesa. Ahora, lo que debe haber es sintonía en la urgencia de la agenda, porque ya la agenda del gobierno no era la que teníamos, sí, claro, no era la que planteamos. El programa es nuevo. Un core, a ver, oficialista o un core no oficialista, por decirlo de una manera, o de oposición, no le va a decir al intendente, necesitamos que haga esto, pues no sé hasta qué punto está permitido. No. Y lo otro que el intendente tiene plena facultad para poder bajar, por ejemplo, claro, entonces, los proyectos. O sea, él decide. Pero en este caso, nos podemos ir a la línea regional, porque también tenemos necesidades especiales, porque son una región extrema. Pero a nivel nacional, alguien tiene que tomar la batuta de esto para decir, ya vamos a trabajar en esto una semana, en este otro punto otra, dando una cosa que puede ser muy... Los cambios profundos, insisto, no requieren de golpes de timón, requieren de un trabajo a conciencia con la representación de todos los sectores, insisto. También lo han llamado, por ejemplo, a usted lo han llamado de la dirigencia nacional de su partido para preguntarle, Gabriel, ¿cómo está la situación en Magallanes? ¿Qué mirada tiene respecto como presidente regional? El Consejo Regional del partido ha levantado ciertas propuestas que pudieran aportar. ¿Y allá dónde han llegado esas propuestas? Y esas propuestas llegan a la dirigencia nacional del partido. Tenemos comisión política el jueves. Yo andaba allá en comisión política del partido, si esto se conversa y se toman también posiciones. ¿Y qué decisión se toma? Porque se pueden tomar muchas posiciones, pero hay que decidir. Si lo que quiere la gente es decisiones, respuestas rápidas. El tiempo pasa. Ya llevamos una semana. Una semana de la gente en la calle con detenidos. Las respuestas rápidas son de este tipo, de las que se han cuestionado, porque son las que se tienen a mano. Si queremos cambio más profundo, se debe deliberar necesariamente, no pueden ser golpes de timón. Debemos proteger la institucionalidad que queremos, y lo digo con plena responsabilidad, a pesar de que no es la respuesta que todos esperan, porque finalmente las instituciones de este país se han generado a lo largo del tiempo, con mucho esfuerzo, y la verdad es que se deben proteger. Si es que queremos que el país continúe en la senda en la que está, en la senda de crecimiento, en la senda de bienestar, lo que debemos hacer, y estos cambios deben ser consensuados con todos los actores, sobre todo cuando no tienes las mayorías como para poder aprobar cosas tan rápido como para
generar esto. Entonces, yo siento, el diálogo tiene que abrirse. Pero yo siento, Gabriel, tenemos que seguir en sintonía y escuchando lo que debemos hacer. Es que no estamos en sintonía, eso es claramente. No estamos en sintonía, eso lo compartimos. Y yo también siento de que en realidad, claro, yo hablo no del aspecto solamente de esa reforma, porque comparto plenamente, esto surge del diálogo. Pero, por ejemplo, veo a un gobierno obstinado. Y disculpa que te lo mencione, pero por ejemplo, cuando nosotros apreciamos aquí, en el gobierno anterior se generó el famoso plan de zonas extremas. Y los intendentes, tanto los que han pasado, que ha sido Mattison, se me olvida Castañón y también ahora Fernández, no han priorizado las necesidades que surgen por parte de la misma ciudadanía. Entonces quiere decir que hay un montón de proyectos que forman parte de esta cartera comprometida, con recursos comprometidos, que ahora claramente por esta crisis los vamos a perder, es muy probable, pero tampoco hubo ningún sentido de urgencia por parte del intendente. Hay que recordar que es el intendente regional, independiente de los tres que hayan estado, los que tienen plena facultad de decidir cuáles son las prioridades por parte del gobierno y cómo yo entrego. Entonces quiere decir que esos proyectos que fueron en algún momento votados por la ciudadanía, donde participó toda la sociedad civil, en realidad fueron subestimados y fueron dejados de lado. Entonces, cuando tú me mencionas, por ejemplo, la sintonía, la conexión, yo siento que este gobierno, y en particular el regional, es que Gabriel no ha tenido sintonía. Me parece bastante aventurado plantear que el plan de zona extrema es el sentir ciudadano. Han habido bastantes herramientas de desarrollo que ha tenido la instancia de gobernanza regional como a tomar decisiones. ¿Cuál? Tenemos el plan estratégico de 10 años que comenzó el 2010 y terminó el 2020. Teníamos el plan Magallanes del primer gobierno del presidente Piñera. Teníamos ahora este plan de zonas extremas. Hay puntos en común, hay puntos de convergencia en esto, donde se pueden priorizar aquellos proyectos. Pero si te das cuenta, todos han sido generados por instancias participativas. Pero si vas al meollo de lo que es lo que está pidiendo la comunidad en las calles, la comunidad no está pidiendo que le pavimenten las calles que faltan. La comunidad no está pidiendo que se arregle la carretera, no está pidiendo un centro antártico que cuesta una enormidad, no está pidiendo lo que quieren construir en Eduardo Frei con la avenida Carlos Ibáñez, este famoso paso aéreo. Eso, estamos hablando de 27 mil millones de pesos. Lo conversaba el otro día con la diputada Sandra Mal, oficialista. Todos sabemos que la diputada recuperó el cupo del actual oficialismo. Y decía, yo le preguntaba directamente, ¿será el momento también de bajar ese proyecto, por ejemplo, diputada, de gastar tanta plata cuando las necesidades de la comunidad son otras? Y me dijo, puede ser, pues debería ser el momento para analizarlo si realmente se necesita eso y esa plata invertirla, si se puede. Cambiarla de sector para poder dar mejoras. La gente no está pidiendo más construcción, la gente está pidiendo soluciones. Y las soluciones tienen que ser mejorar las AFP, que cambien, que mejoren las pensiones, mejorar la salud, por parte mínima, ¿no? Sí. La educación. Sí, pero Daniel, aquí hay cosas que son importantes que tú acabas de mencionar. De partida, por ejemplo, la estrategia de desarrollo regional, claro, parte el 2012, no el 2010, 2012-2020. Y en esa estrategia de desarrollo regional, incluso en el momento que la formula Piñera, el 2010-2011, cuando lanza la licitación, en realidad ni siquiera fueron las entidades regionales las que fueron capaces de formular ese aspecto. De hecho, ahora hay un nuevo llamado a licitación y nuevamente surgen universidades o centros de desarrollo de afuera para poder formular nuestra estrategia de desarrollo regional. Entonces, cuando tú ves la estrategia de desarrollo regional formulada como un formalismo para poder cumplir con ciertos elementos que formulan parte de metas y poder gastar el dinero, en realidad es difícil, porque tú no puedes formular una estrategia de desarrollo regional solamente con 60 millones. Entonces, en ese contexto se vuelve importante. Cuando nosotros hablamos del plan de zona extrema, el plan de zona extrema fue un ente participativo. Fue un ente participativo. O sea, la comunidad independiente que tú me mencionas, Daniel, es que el Centro Antártico surge del levantamiento de información. El Centro Antártico surge por parte de la comunidad regional. El Centro Antártico también estaba en la estrategia regional. Estaba en la estrategia de desarrollo. Sí, pero en realidad, cuando surge... Pero es lo que nos está demandando la ciudadanía, pero decimos sintonía. Son como recogimientos por parte de la ciudadanía. Entonces, cuando surgen eso, y nosotros vemos que luego de todo esto, todo se mantiene parado, porque no es lo mismo el paso peatonal. El paso peatonal no surge dentro del plan de zona extrema, no surge como una petición ciudadana, pero la gente sí solicitaba que por lo general, por ejemplo, los sectores periurbanos tengan, por ejemplo, servicios mínimos. O sea, entre hacer un paso peatonal que cuesta 25 mil millones de pesos y gastar 3.000 en instalación de agua potable rural. ¿Pero por qué están paralizados esos proyectos? Gabriel,
¿Ha actuado tarde el gobierno a la demanda de la ciudadanía? ¿Una semana ya? O sea, se actuó tarde el momento en que esto se explotó y salió a la calle. Se debió haber tenido los ojos antes. No estoy hablando del olfato de los servicios de inteligencia. No, estoy hablando que no están funcionando, de la sintonía. Estoy hablando de la sintonía. Los políticos hemos fallado. Y uno hace el mea culpa, a pesar de ser nuevo acá, en Renovación Nacional eligió una directiva joven y nueva, un poco para renovar esto. Pero usted fue dirigente juvenil, fue autoridad del gobierno anterior de Sebastián Piñera también, usted fue director del INJU, usted no es un política, no. Pero usted no es un política, ya lleva 10, 15 años. Nueva que quiere un poco volver a lo que fue mi partido antes, po. Un partido que impulsaba la dignidad del individuo, un partido liberal clásico, un partido que valore el esfuerzo personal, que valore que un poco apunte a que los esfuerzos del Estado no sobrepasen los esfuerzos individuales. No obstante, somos un partido también muy amplio, que representa muchas cosas, que representa a muchas miradas también de las derechas, y estas son las que tienen que tomar el desafío, tomar el guante y tratar de involucrarse más en la ciudadanía, como va a tener los ojos puestos aquí, porque si no vamos a estar destinados a la extinción, porque finalmente lo que nos están diciendo nuestros vecinos en las calles, como lo que nos decía el auditor. Pero, sintonicemos. ¿Pero se actuó o no se actuó a tiempo? Esa es la pregunta. No, pues si te dije que no. Si el momento de que esta cuestión nos explota encima es que porque actuamos retrasados. Ahora, de las respuestas que ha dado el gobierno en cuanto a las necesidades puntuales de la movilización, y no quiero apuntar, como se ha dicho, de que le damos demasiada importancia a los actos delictuales o de violencia, pero sí es el deber más importante del Estado. Sí, se actuó a tiempo. ¿Tienen que seguir los militares en la calle? Mientras haya actividad violenta, mientras nuestros vecinos no puedan ir a su trabajo de manera normal, sí. Juan Luis, la misma consulta. ¿Deben seguir los militares en las calles? Yo creo que la existencia de militares... Perdón, yo espero que no en todo caso. Yo espero que esa cuestión... Yo creo que incita hasta a continuar con el aspecto de esta rebeldía. De hecho, el mismo encargado, ¿cómo se llama? Jorge Peña, menciona efectivamente que en ocasiones los militares no se acercan a las barricadas, producto efectivamente que incluso aleonan más a la gente que está realizando esas barricadas. De tal manera que se ha gastado, y por eso yo te lo mencionaba, ¿dónde está el gobierno en esto? Se ha gastado una gran cantidad en elementos de seguridad ciudadana, en seguridad pública, en todo este aspecto, para tener a los militares ver el Chile nuevamente antiguo, del aspecto en los cuales nosotros vimos cuando yo era niño chico, con militares, por ejemplo, en la zona franca resguardando, con militares en el mall resguardando. Entonces yo creo que en algún momento hay que tratar de hacer todo lo mismo. Yo comparto lo que menciona Gabriel, tratar de continuar. El tema de fondo no son los militares, el tema de fondo son las señales que tiene que dar el gobierno para generar cambios estructurales, no un maquillaje como lo que hizo. Y perdona, me gustaría resaltar de que los militares que hoy están en la calle no son aquellos que estuvieron en el 73. No, por supuesto. Se entiende, Gabriel. Que amenazan la seguridad del país. No son los militares, por favor. Hay que ser súper claro y agradecer. Lo del 73 fue hace 40 y tantos años. Fuerzas Armadas y de Orden, el rol que están cumpliendo hoy en día. Por lo que sí, un llamado a quien corresponda, ¿no? Entreguen la alimentación, porque hemos sabido de mucha gente que hay soldados, hay clases, hay cabos que están cumpliendo guardias, ¿no es cierto?, en las calles de Punta Arenas, y no le están dando las colaciones que corresponden. Lo han dicho los mismos uniformados. Ahí hay un tema que bueno, pero también hay que ver por qué no también lo decimos. Gabriel, yo soy de la sociedad civil que anda repartiendo. Sí, yo ayer vi una señora, sí, pasó a una tienda ahí en el centro a comprar 15 paquetes de galletas individuales. Claro. Lo repartió a los 15 primeros militares que encontró en la calle. Que estaban ahí en la esquina de la Intendencia en Waldo Seguel con Plaza. Son seres humanos también, Daniel. Vimos a un militar ayer en la marcha, sí, con su hija pequeña de no más de 1 año 3 meses, sí, caminando de la mano, con uniforme y con fusil en la espalda. Por eso yo te menciono, ¿sabes lo que yo te menciono? Actitudes como la que realizó Gabriel Boric al increpar, por ejemplo, a un cabo. Son
ocupando el poder que tú tienes, diciéndole que se vaya y que se vaya, como tratando de ordenar, claro, en su espalda se queman 5.000. Eso no ayuda absolutamente nada. O sea, las actitudes que ha tenido tanto sí, hay acciones que han ensuciado bastante el movimiento ciudadano, que también hay que decir, bueno, lo que se espera es una pronta respuesta. Esperamos reencontrarnos nuevamente, no sé si el otro viernes quizás, porque no, analizando una semana más, porque esto yo no creo que termine de un rato para otro. Así que, muy bien, Gabriel, muchas gracias. Juan Luis, muchas gracias. Un saludo a todos. Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, y Juan Luis Oyarzo, académico, también analizando en este espacio de una hora de análisis de la crisis social y política que vive Chile, y también por supuesto con la mirada en la región de Magallanes. 11 de la mañana.